Viene la siguiente sección de este panel. No se preocupen, después de esto vamos a terminar de hablar cortito también y va a haber un espacio para que ustedes empiecen a hacer preguntas, comentarios y escucharles a ustedes, que también es muy importante. Este panel vamos a presentar un poco, ya más en directo la senadora y el resto de los parlamentarios, un poco más en concreto qué es esto de los frentes parlamentarios y algunas ideas. Y ahí yo haré también algún pequeño comentario. Vamos a intentarlo hacerlo lo más concreto posible para dar más tiempo al debate, a los comentarios de ustedes, a las preguntas y comenzaríamos. Don Hugo, senador Hugo, ¿nos puede acompañar acá también? Pues adelante. Tiene la palabra, senadora. Bueno, pues estamos acá de nuevo. Debo comenzar con decir que he ido descubriendo cuál es la estrategia de FAO. Nos encuentra a todos en los pasillos, nos pilla y nos dice, oye, ¿por qué no te sumas a tal cosa? A mí me pilló en una reunión del Parlatino, no Hugo, no Luis, pero sí Alfredo Mayés, que es también un técnico, un oficial de FAO en Centroamérica, y ya he estado con ustedes yo, así que vamos a tratar de concretar. Él es el senador Hugo Richer, que es el integrante de la Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario contra el Hambre en Sudamérica, y la diputada Marlene, que ya la conocerán también muy bien, está encargada, representa a Mesoamérica. ¿Quiénes somos los frentes? Somos un grupo de legisladores que voluntariamente nos adherimos al Frente Parlamentario contra el Hambre. No es un tema de cuotas, de obligación de cada país de mandar X integrantes a algún organismo internacional, como lo es el Parlatino. El Parlatino es un parlamentario latinoamericano que ha cumplido 50 años en toda la región latinoamericana y caribeña, y que sí tiene la obligación en cada uno de los estados parte del Parlatino de enviar a algunos legisladores. En el Frente Parlamentario somos voluntarios, decimos yo alzo la mano, quiero ser parte del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribeña, y además los frentes parlamentarios que integramos en cada uno de nuestros países son plurales. No es que el partido que gobierna tiene ahí un grupo de parlamentarios, sino que una de las condiciones para que nosotros reconozcamos o acompañemos a un Frente Parlamentario Nacional es que tenga las expresiones políticas distintas y que esto facilite el trabajo de los legisladores. ¿Qué más hemos dicho del Frente y que concretaré de nuevo? Es que trabajamos en un encadenamiento, digamos, en una sinergia con otras agencias. Ya también lo he dicho, la Agencia Española de Cooperación, lo han dicho aquí también, la Agencia Mexicana de Cooperación financian a la FAO, que es a su vez la agencia de la ONU que genera conocimiento sobre agricultura y alimentación, y que ellos nos van así como pillando en los pasillos y diciendo, ¿por qué no vienes para acá? Y generalmente es en el Parlatino en donde se construyen las leyes modelo, y las leyes modelo las toma cada país y las echa a andar en sus países. No es un organismo vinculante ni el Parlatino ni el Frente Parlamentario contra el Hambre, pero el Frente Parlamentario tiene la particularidad de que, como nos adherimos voluntariamente, nos enamoramos o hemos estado enamorados del tema, y entonces llegamos a nuestros países y machacamos sobre que la ley X, Y o Z pueda estar en las corrientes, como dice Marlene, o cada quien con su mecanismo cabildeamos, tocamos puertas, llamamos a los coordinados parlamentarios, insistimos en la importancia de que se puedan aprobar en los países. Pero creo que es importante decirles que necesitamos de ustedes, porque al final estamos aquí para construir una red, y es necesario que les digamos claramente cómo es que sería importante para nosotros que los ODAs participaran y que nos retroalimentaran. Ahí, lo dije también hace rato,
hay la costumbre de los políticos de tener algún olfato político y echar a andar alguna propuesta, y puede ser que es tu bandera política, puede ser que lo contrastas con el partido que antes gobernó y llegas a gobernar y dices, pues quiero que se echen a andar esta y esta ley, y de repente no tenemos idea de si tiene sentido, si está vinculada con alguna necesidad, y pues a veces hasta la intercambiamos con otra, ¿no? Del partido A al partido B decimos, pues si quieres tu ley, pues aprueba la mía, y ya seguramente ustedes sabrán que el ejercicio político no necesariamente atiende a las necesidades de una comunidad, y necesitamos que esto pase, que atienda a las necesidades de una comunidad. ¿Cómo hemos avanzado en nuestros países? Hoy nuestros países, porque también tienen su propia asociación los poderes ejecutivos, han avanzado en cuanto a consejos de evaluación. Nuestros países hoy, algunos de nuestros países tienen presupuestos por resultados. Algunos de nuestros países atienden una auditoría que evalúa si el recurso que ocupan lo ocuparon hacia donde lo etiquetaron, y algunos de nuestros países también tienen consejos de evaluación que dicen si una política pública o si una estrategia de gobierno o si una ley que se echó a andar está cumpliendo con sus objetivos. Si un programa está cumpliendo con sus objetivos, pues aunque venga un partido de otro color a gobernar, no puede de un plumazo deshacerse de una política pública, o si no está funcionando, aunque insista, no puede seguir con esa política porque no está cumpliendo con el objetivo con el que se creó. Nosotros en los frentes parlamentarios hoy estamos muy orgullosos en la región porque hemos cumplido con la meta del milenio de reducir a la mitad el hambre. Sin embargo, como ya lo ha dicho Gloria, como lo han dicho los compañeros de los ODAS, y como a nosotros nos preocupa, queremos llegar a ser hambre cero para el año 2025, pero hay este núcleo duro de la pobreza que no podemos destrabar de la pobreza, y hay algunos países que tienen hambre cero, como Chile, diré. En Uruguay hay muy poquita desnutrición. Hay otros países que han hecho un esfuerzo y a pesar de ello van en 46% de desnutrición crónica de los niños menores de 6 años. Y nos interesa que ustedes nos acompañen. Debo decir que lo platicamos con Julio Verdegué esta última vez que estuvimos en Chile. Estamos preocupados por este núcleo duro de la pobreza y estamos preocupados porque a lo mejor tenemos algún retroceso al final de este año. Y queremos, primero, resolver esta preocupación con saber qué pasa y cómo es que podemos destrabarla. Segundo, necesitamos no ir solos en nuestro ejercicio de convicción de ir a legislar contra el hambre y en el derecho a la alimentación como un derecho justiciable, y eso solo lo podemos conseguir si hay mucho ruido en nuestras comunidades, si hay quien pugne. Nunca hemos, o hace mucho, tal vez antes, las batallas políticas se libraban entre los ricos y los pobres, pero hoy se libran por sindicatos, por gente que marcha por las calles, hace huelga, no sé si estalló la huelga en el metro, por ejemplo, pero por reivindicaciones muy corporadas, y la lucha contra el hambre ha sido abandonada. Así que necesitamos marchar por el derecho a la alimentación, y no digo que tomemos las calles, digo que necesitamos tener muchas voces que hagan esta masa crítica y logre que en nuestros parlamentos podamos tener como prioritario el derecho a la alimentación y las leyes que hemos generado como modelos para que salgan adelante. Así que en esta doble propósito, de que necesitamos tener el conocimiento científico de cómo destrabar el hambre en estos núcleos duros, y en cómo compartir esta convicción de que las leyes que tengan que ver con reducir el hambre estén posicionadas. En eso los necesitamos. Hemos platicado con Julio Verdegué y después lo hicimos con el ODA de México en la reunión que tuvimos en Panamá, de convocar a universitarios
en nuestros distintos países a que se metan en el campo y que nos den los cómo es que se mantiene la pobreza o cómo es que la gente, a pesar de la intervención del Estado, se mantiene con salud alimentaria en algunas regiones. Y que estén acompañados por los ODA para que les den el método, los acompañen y que muy en lo local podamos decir, bueno, acá en esta región de la Sierra de Chihuahua, a pesar de que no llega ahí el comedor comunitario, pues ellos siembran tal cosa y la combinan con tal cosa y pueden reducir la pobreza. O en este lugar a donde todos los días llegan, porque políticamente es el más conocido como en la región de más hambre, llegan toneladas de alimento y la gente sigue teniendo pobreza. Así que en eso los necesitamos, en que nos ayuden a socializar el problema con la vinculación de estudiantes en conocer el problema, y segundo, en que nos regalen el conocimiento que tienen para que lo que nosotros hagamos pueda de verdad ser eficiente en la producción de políticas públicas, en la modificación de leyes que nos permitan atajar este problema y mantener los indicadores bajos en desnutrición y también en malnutrición. Los ODAs suelen ser críticos y necesitamos que nos ayuden en esa posición crítica para que nosotros podamos empujar, no sé decir si en rebeldía en nuestros propios parlamentos, pero que no seamos voces aisladas que insisten en la legislación en la lucha contra el hambre. Yo diría que en esto específicamente los necesitamos, y yo creo que en el sur, que tiene una realidad de producción de alimentos para otros, en ganadería muy fuerte, Hugo nos comente también cómo son necesarios para nosotros. Y luego Marlene, que viene de la región de Mesoamérica, Centroamérica, donde hay realidades muy distintas, también pueda comentarnos, bueno, cómo hacen su guerra en favor del derecho a la alimentación, pero también en que les necesitan. Así que Hugo Richter, senador de Paraguay, tiene la palabra. Bueno, buenos días, muchas gracias. Estoy ordenando mi cabeza a partir de todo lo que ya dijo la senadora, ¿verdad? Porque ella ya dio una perspectiva muy precisa de nuestro trabajo. Yo creo que la pregunta puede ser ¿por qué en las últimas décadas llegamos a esta situación de millones y millones de seres humanos en situación de hambre? Obviamente el enfoque para dar una respuesta al problema del hambre, de la extrema pobreza y la pobreza, requiere una estrategia múltiple. Pero no habrá estrategia múltiple si no hay alianzas estratégicas. Y no habrá alianzas estratégicas si no mínimamente coincidimos en los puntos que ha generado esta situación catastrófica para la humanidad. No podemos no decir acá de que si abordamos las causas, por lo menos mencionarlo como un título, que una de las causas principales en nuestras sociedades, principalmente en América Latina, el Caribe, ¿por qué no África, parte de Asia?, es el problema de la distribución de la riqueza. Estamos hablando, creo que alguien dijo hoy, o varios dijeron, de que estamos asistiendo a un escenario donde la producción de alimentos ha superado todas las expectativas. Estamos asistiendo a un momento de la historia
en donde la información y el conocimiento científico, ha avanzado de una manera extraordinaria. Si quieren, coloquemos acá también el avance en el campo de la tecnología, sin entrar a debatir a quién sirve su uso. Pese a esos avances, sin embargo, millones y millones están sumidos en la pobreza, en la extrema pobreza y el hambre. Hago esta apreciación por categorías de definición más precisa, ¿verdad?, de lo que significa la pobreza. La extrema pobreza, que sí está evidentemente más relacionada con el hambre. La apropiación, si hablamos de las tasas de ganancia de grupos económicos importantes en nuestros países, y el apoyo, porque esto no surge porque sí nomás, el apoyo o el amparo de las políticas desde los gobiernos, evidentemente ha generado esta situación. Hago este encuadre rápido porque hoy día podemos enfrentar el hambre y varios países de la región han enfrentado y con éxito el hambre. Y lo ha dicho la senadora, hemos avanzado casi en un 50% de los objetivos. El hambre hoy podemos combatir incluso con políticas como se ha desarrollado en el sur, políticas de transferencias monetarias, y que han sido exitosas. La pregunta es si solamente las políticas de transferencias monetarias van a permitir la superación de la extrema pobreza y la pobreza. Las políticas de transferencias monetarias apenas son la puerta de entrada para desarrollar una estrategia de lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Y al desarrollar esa estrategia es que nos colocamos los distintos actores. Por eso decía el conocimiento, la producción científica, me refería por supuesto a la academia. Yo no diría que la academia se sume al ámbito político de la decisión, porque yo creo que la academia es un ámbito político. La política no es un espacio vinculado con el Estado o con los poderes del Estado. La academia hace política. Que muchas veces la academia sea más o menos indiferente a ciertos problemas sociales del país, ese es un tema a debatir en todo caso. Creo que en América Latina, en muchos países, la academia ha sido indiferente últimamente a estos grandes temas. No en todos los países, pero sí en varios países, el compromiso, la exigencia, la crítica, yo creo que sí ha caído. Si comparamos los años 60, incluso los años 70, tal vez coincidiendo con toda la corriente neoliberal, el pensamiento y la crítica de la academia en algunos países ha tomado como distancia de estos grandes problemas. A los políticos, creo que la influencia de la crítica de la academia es lo que evidentemente va a generar una mayor rigurosidad en las respuestas que se puedan dar. Hay actores fundamentales dentro de estas alianzas estratégicas, los políticos, la academia haciendo política. Cuando digo haciendo política no estoy diciendo política partidaria, más allá de las pertenencias partidarias de cada uno. Y los actores de lo que podemos llamar la sociedad civil y los movimientos sociales. Esa es una alianza estratégica que tenemos que necesariamente reconstruir, no digo ni siquiera construir, digo reconstruir. El Frente Parlamentario, los frentes parlamentarios contra el hambre son un espacio
yo creo que decisivo, alentador para la reconstrucción. Fíjense que, ¿qué nos lleva al hambre y a la pobreza y a la extrema pobreza? Temas que la academia hoy aborda, porque cuando hablamos de las consecuencias del cambio climático, estamos hablando de que las zonas más pobres o los más pobres son los más vulnerables ante las consecuencias del cambio climático. Y ese debate está instalado. Hoy día, con las inundaciones, sequías, todos los efectos del cambio climático, pasó a ser uno de los componentes igualmente amenazantes en la lucha contra el hambre. Entonces, nos parece que es necesario apuntar hacia esta alianza estratégica. No es posible que una parte de la sociedad se apropie de tanta riqueza, porque finalmente esa es la realidad. Una parte pequeña de la sociedad se apropia de tanta riqueza y eso no es posible que eso no merezca la crítica. La crítica, digo, en el sentido de la producción del debate y del compromiso intelectual hacia la organización de una sociedad más respetada, de una sociedad más justa desde el punto de vista de su organización y de sus oportunidades. El Frente Parlamentario contra el Hambre, si bien, termino yo con esto, está hoy día en su línea de conformación por políticos, por parlamentarios, creo que tiene que avanzar necesariamente hacia que los otros componentes del Frente Parlamentario contra el Hambre lo constituyan los representantes de la academia, los representantes de la sociedad civil, los representantes de los movimientos sociales. Esa alianza hacia el objetivo yo creo que puede ser importante y estratégica. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo sí voy a hacer una reflexión porque efectivamente, bueno, en el documento que les entregaron, aquí nosotros somos uno de los países que efectivamente pues ya vivimos esta experiencia, ¿verdad?, de lo que significó el trabajo parlamentario con la academia, ¿verdad?, que en el caso de nosotros fue la Universidad de Costa Rica. Y sí quisiera hacerle reflexión de algunas cosas, no acostumbro leer, ¿verdad?, y los compañeros son conscientes de eso. A mí nunca me gusta hacer mis oratorias leídas, ¿verdad?, incluso en el plenario tengo grandes problemas con la gente de servicios técnicos porque cuando uno hace un diálogo luego le dicen que lo pase por escrito, le digo, no, dígale que lo oiga y que lo escriba, porque yo nunca escribo, ¿verdad? O sea, en realidad yo creo que eso es parte de la mística que uno tiene que tener para poder hacer la defensa, porque efectivamente tienes que demostrar que conoces del tema, ¿verdad? No es porque alguien me lo escribió. Pero bueno, en relación al tema de nosotros en este momento tenemos en corriente legislativa la ley marco para el derecho a la alimentación, es el 20.076, ¿verdad? Y efectivamente, en el 2013 Costa Rica integró el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, el ODA nuestro, ¿verdad?, mediante la incorporación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. De manera simultánea a las labores investigadas por la universidad, realizaron gestiones de normativa en el seno de la Comisión de Seguridad Alimentaria de la Universidad de Costa Rica, y en esta instancia se fue elaborando el proceso de conceptualización y formulación de la propuesta de ley que permitía cumplir con la atención de las necesidades alimentarias de nuestras poblaciones, articulando con los instrumentos legales existentes en Costa Rica. Parte del trabajo y los resultados, lo que se logró fue un análisis minucioso de más de 70 disposiciones legales que tenía Costa Rica, que datan entre 1940 y 1916. Estas normas se han contrastado con la experiencia y las necesidades manifestadas por las instituciones y las organizaciones sociales participantes en el proceso.
Dentro de lo que se destacó, la Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación de Centroamérica, Asamblea Legislativa, ¿verdad?, en el caso mío y de mi fracción, o por lo menos del Frente Parlamentario contra el Hambre, ¿verdad?, en donde nosotros somos en este momento 4 fracciones que estamos participando de lleno en el proceso, el Consejo Nacional de Producción, la Defensoría de los Habitantes, FAO Costa Rica, el Instituto de Desarrollo Rural INDER, el Instituto Nacional de las Mujeres INAMO, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Agronegocios, el Ministerio de Salud, la Dirección de Planificación Estratégica y la Evaluación de Acciones en Salud, la Municipalidad de Santana, a pesar de que tenemos 81 municipalidades, solo una municipalidad fue la que consideró necesario participar, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, CEPSA, y la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Nutrición y Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Facultad del Derecho. Como resultado del trabajo de estos actores, el proyecto de ley propone la conformación de un sistema que reúne más de 100 componentes. Estos componentes son programas, servicios, competencias institucionales que tienen como características comunes: 1, que ha sido creada por ley, que debe de ser financiada por fondos públicos y que tiene una incidencia en la seguridad alimentaria y nutricional. La propuesta se caracteriza por comprender de manera casi atípica elementos de derecho humano a la alimentación como aspectos a la inocuidad, a la seguridad alimentaria, el marco de un ordenamiento jurídico que contempla una cantidad de componentes hasta ahora desarticulados. Se trata de una norma marco integradora y resultado de un proceso tanto académico de conceptualización como la consulta a las organizaciones sociales, que demuestra que desde ya la experiencia exitosa de la colaboración de la academia con la sociedad, la integración de resultados de investigación elaborados en el marco del Observatorio del Derecho a la Alimentación, con el trabajo en conjunto con las organizaciones sociales y los agentes políticos costarricenses representados en el Frente Parlamentario contra el Hambre. La iniciativa conlleva el establecimiento de una responsabilidad general con los comerciantes, con las agencias publicitarias, en relación a los alimentos y a la alimentación que promueve. Esta iniciativa define la producción agroecológica y la distingue de la actividad agrícola convencional. Igualmente, establece la creación de una normativa sobre la agricultura familiar, la inserción del tema de seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito municipal, el establecimiento de un observatorio de la seguridad alimentaria y la creación de un comité ciudadano de control con amplia legitimidad para defender los intereses a la ciudadanía, además de reconocer expresamente el derecho humano a la alimentación y su carácter justiciable. La firma del acuerdo entre los capítulos nacionales entre Costa Rica, el ODA y el Frente Parlamentario y Asamblea Legislativa fue el 19 de octubre del 2016. El Observatorio del Derecho de la Alimentación en América Latina y el Caribe, y representado por la Universidad de Costa Rica y el Frente Parlamentario contra el Hambre en este país, se firmó un acuerdo de colaboración con promoción, fortalecer las acciones legislativas para la realización del derecho a la alimentación adecuada. En mi persona, como coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, nosotros hicimos el acuerdo que permitiría una acción legislativa con información de calidad sobre el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional. La alianza entre el capítulo Costa Rica del ODA, el Frente Parlamentario contra el Hambre, surge a consecuencia de una serie de acciones, ya que se han dado entre ambos espacios, como los esfuerzos de la generación de una propuesta de ley que permita cumplir con la atención de las necesidades alimentarias del país descritas anteriormente, ya que fue presentada ante la Asamblea Legislativa. Estado del proyecto. La Ley Marco, el Derecho Humano a la Alimentación y Seguridad Alimentaria y Nutricional, se encuentra en estudio de una subcomisión de la Comisión de Agropecuarios y Recursos Naturales. Esto quiere decir que se realiza una consulta a audiencias a ministerios competentes en todas las instituciones autónomas y semiautónomas, además de la sociedad civil, que juega un papel fundamental. En ese estado se encuentra el proyecto. Yo soy la presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Imagínense ustedes cómo puede ir ese proyecto, ¿verdad?, siendo yo la misma presidenta. ¿Qué fue lo que nosotros logramos notar dentro del proceso de participación? Que cuando nosotros estábamos construyendo el proyecto, éramos tantos que hay veces que se nos dificultaba hasta poder sentarnos donde nos iban a ubicar. Porque en realidad la sociedad civil se ha interesado mucho en este tema.
Y como nosotros tenemos diferentes dependencias, que eso fue parte de lo que se logró determinar dentro del proyecto, era que todos los ministerios tenían algún tipo de impacto sobre el tema y tenían un fondo económico. Entonces el Ministerio de Educación tiene su parte, el Ministerio de Salud tiene su parte, el INDER tiene su parte, y resulta que todos tenían plata. Pero escuchamos testimonios, que esa fue la parte que nos pareció más de cuidado, cuando ellos decían que si alguna institución tenía un recurso económico, pero que no era lo suficientemente grande como para poder impactar, entonces lo que hacía era, o no lo utilizan, o decidían trasladárselo a otro ministerio. Entonces, al final, el propósito tal vez no era el que nosotros buscábamos, o como país es el que realmente necesitamos. Entonces, lo que se crea dentro del proyecto es una propuesta de una rectoría, que en este momento, si el proyecto ya es aprobado, la tendría el Ministerio de Salud, donde a él se le van a desplazar todos los fondos que realmente el Estado como tal le funciona, la va a tener el Ministerio de Salud para poder impactar de una forma más rápida. El proyecto ha sido muy consultado, porque yo ayer incluso lo contaba, de que un proyecto de seguridad alimentaria, más allá de la seguridad alimentaria, tiene que impactar con la declaratoria de soberanía. Porque si no, ahí es donde, parte de lo que ha venido comentando la senadora, sobre el tema del pequeño agricultor. En Costa Rica, efectivamente, tenemos la compra pública, de la cual este gobierno ha impactado mucho. Hemos tenido que retrocedernos porque la compra pública ya existía, el famoso programa de abastecimiento institucional, el PAI, y estaba en manos de intermediarios, de grandes empresarios que eran los que le vendían al programa. Hoy tuvimos que sacar a esa gente, tuvimos que empezar a buscar cooperativas, pequeños productores para que pudieran vender el programa. Hoy son 176 proveedores, todos pequeñitos, que son los que hoy están asistiendo al programa. El programa lo agarramos nosotros con ventas de 9.000 millones de colones. El programa hoy está vendiendo 80.000 millones de colones en compra pública. Entonces, todo es, bueno, yo siempre digo que es como armar el muñeco, ¿verdad? Cuando se toca el tema de seguridad alimentaria, efectivamente hay un juego de intereses muy fuerte. De hecho, el proyecto como tal, a las transnacionales, antes de que nosotros mandáramos las consultas, las transnacionales estaban pidiendo formar parte de la consulta, porque ya ellos sienten que efectivamente ellos van a ser tocados también. Entonces, es un juego de fuerza increíble. Bueno, yo he vivido experiencias, ¿verdad? Yo en Costa Rica soy muy famosa, ¿verdad? Porque he tenido que atravesármele a muchos intereses, ¿verdad? Y de hecho mucha gente hasta le dicen a uno, tenga mucho cuidado a la hora de caminar, ¿verdad? Porque no sé si alguien afuera me está esperando, ¿verdad? Pero cuando se tocan estos temas, que es un tema muy sensible, entonces es cuando uno se da cuenta que efectivamente la comida ha sido utilizada por grandes masas, grandes corporaciones. Bueno, ahí tenemos al famoso Walmart, ¿verdad? Que es increíble, ¿verdad? Casi tienen a alguien vigilándolo a uno constantemente para ver cómo uno camina y qué es lo que está haciendo uno, ¿verdad? Pero entonces aquí es donde la sociedad civil participa y es un actor principal. Dentro de nuestras luchas, nosotros lo hemos dicho, ese músculo nosotros sí lo necesitamos, porque la voz de la sociedad civil es la única que realmente pone orden en este momento. Ni aún nosotros, cuando la gente piensa que los parlamentarios o el diputado tienen mucho poder, no es cierto. En realidad es ese músculo de la gente, ese músculo que realmente es el que tiene que marcar esta cancha. Nosotros esperaríamos de que en menos de 22 días el informe está saliendo de subcomisión y va para plenario. Ya hicimos una concientización con el Ejecutivo y el Ejecutivo lo adoptó ya como su proyecto estrella en el tema de alimentación. Entonces, como que eso nos da muchísima confianza, ¿verdad? Porque ya casi estamos próximos a entrar al proceso de las extraordinarias, y cuando el Ejecutivo tiene las extraordinarias en su poder, tiene hasta la habilidad de decir, quiten todos los proyectos y dejamos solo ese. Y entonces, cuando ese se queda solito, es un hecho, va para aprobación porque no hay más que hacer.
Entonces, hasta ahí hemos llegado, sentimos que vamos muy bien, históricamente es la primera vez, las mismas instituciones nos han hecho esa reflexión de que nunca se había hecho un trabajo como el que se le hizo a este proyecto, y como él es tan dimensional, él va a impactar de forma inmediata no solamente en el tema de seguridad alimentaria como se llama, sino que hay una serie de factores, el sector productivo pequeñito, todo lo que ha sido la parte de sociedad civil, bueno, la actuación de la academia. Al final lo que reflexionamos es que ha sido bonito porque el proyecto no es de un parlamentario, no es de un partido político, realmente es de un montón de gente. Y ahí tenemos un montón de padrinos, en realidad el proyecto tiene un montón de padrinos, entonces ellos viven pendientes si se le quitó el punto, si se le puso la coma, ¿verdad? Porque en realidad todos se sienten dueños del proyecto. Entonces eso es parte de la satisfacción que uno siente y del acompañamiento que uno como legislador tiene. Porque cuando uno anda haciendo el famoso lobby, ¿verdad?, para poder conseguirle los votos al proyecto, ya uno no lo hace solo. Ya podemos dividirnos en comisiones, ya podemos dispersarnos para poderlo, buscarle los votos. Y cierro contándoles que el día de la firma, que incluso Luis participó en Costa Rica, nosotros somos 57 diputados, pero como hicimos un evento, ¿verdad?, como para impactar más a la prensa y todo esto, bueno, en ese momento María Augusta era la que era coordinadora y ella nos acompañó. Y Luis, mira, era impresionante la cantidad de gente que llegó al evento y 33 diputados lo firmaron. Si a ese proyecto hoy hubiera que votarlo, lo único que ocuparíamos ya sería el de mayoría que por ley nos exige, pero 5 votos más y el proyecto está aprobado. Entonces, yo creo que el proyecto desde que nació con muchas bendiciones. Y posiblemente esperaríamos que pronto les vamos a dar la noticia de que ya el proyecto está aprobado. Muy bien. En todo este proceso. Quiero dejarlo bien claro, porque hay muchos provocadores y lo importante es que ya no estamos en los pasillos de siempre. Antes estábamos en los pasillos de los ministerios de Agricultura y ahora empezamos a estar en otros pasillos. Incluso algunos de mis compañeros se asustan cuando empiezan a sonar las alarmas, porque en los parlamentos hay un momento en que suenan muchas cosas, que es cuando llaman a plenaria. Y ya algunos nos hemos ido acostumbrando, yo solo, es decir, ahí está Alfredo Mayén, está… bueno, y es que tenemos nuevos provocadores. Los equipos asesores de los parlamentarios también se convierten en provocadores y están en los pasillos convenciendo a nuevos parlamentarios. Los miembros del ODA también. Nuestro representante Octavio, que estuvo allí esperándote sentadito allí, ¿verdad, amiga? Sentadito bien. Se asustaba de las alarmas, pero estaba ahí. Es decir, esto es lo bueno de todo esto. Hay muchos provocadores y queremos de alguna forma escucharles a ustedes. Es el momento de las preguntas. Tenemos un ratito antes de irnos a almorzar, de sus comentarios. Sí que pediría que fueran comentarios no muy largos para que podamos de alguna forma recibir todas las opiniones, cómo lo ven. Simplemente decirles que esta es una oportunidad que creemos que es muy interesante para la Universidad Española a la hora de integrarse en un proceso global donde América Latina y el Caribe, las universidades han hecho esa apuesta y creemos que también esa es una buena oportunidad para que las universidades españolas se vinculen a ese proceso global. Entonces, van levantando la mano y vamos dando la palabra, pero no sean tímidos. Esto… aglomeren. ¿Cómo lo ven esto desde acá? Ustedes que trabajan en universidades españolas, ¿tiene un sentido? Yo creo que eso es… Adelante. Espera. Gracias. Sí, me presento. Mi nombre es Rosa Gallardo y soy directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Y mi intervención va también en ese sentido. Es decir, en primer lugar, felicitarles por la iniciativa. Vamos, me parece más que oportuna, absolutamente imprescindible, y no voy a extenderme porque, bueno, a la vista está de lo necesario que es
poner el foco en este tema y sobre todo ponerlo de la forma que lo están poniendo con este tipo de alianzas estratégicas. Yo creo que las formas, yo creo que se ha lanzado la pregunta ¿por qué sigue habiendo tanta hambre? ¿Por qué tantos millones de personas? Y yo añadiría, cuando hemos dedicado tanto presupuesto a luchar contra eso, cuando hemos dedicado tanta investigación, tanto a la vista está que tenemos que mejorar la eficacia y la eficiencia de lo que estamos haciendo, y yo creo que a través de esta alianza estratégica entre todos los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, pues por ahí puede ir una mejor solución. Yo, bueno, pues me llamaba la atención cuando he visto todos los carteles, he visto que todos son de facultades de Derecho. Yo creo que Celia también lo dijo al principio, y que quizá, bueno, pues lo que yo querría aportar también, pues ese carácter multidisciplinar que debe tener este tipo de redes, y desde ya pues pongo a disposición esta Escuela de Ingenieros Agrónomos para poder implicarse en este proceso. Trabajamos en concreto, bueno, nosotros, yo pertenezco al área de Economía, Sociología y Política Agraria, y trabajo también mucho con José María García Álvarez Coque, que lo han citado y que creo que está también en el grupo impulsor al principio. Entonces, bueno, pues yo creo que nos será fácil implicarnos. Y bueno, eso en cuanto al papel como directora de la escuela, pero después en mi papel como investigadora trabajo también en temas de desarrollo rural, y lo hemos hecho mucho también con Latinoamérica. Recientemente, y lo comentábamos antes, bueno, la semana pasada, se defendió una tesis doctoral sobre soberanía alimentaria en México, pobreza y soberanía alimentaria en México, y en esa línea que comentaba, de acercarnos los investigadores al campo, al terreno, para ver qué es lo que está pasando. En esta tesis se ha hecho, es decir, ¿por qué sigue habiendo? Es decir, ¿qué están haciendo? Sobre todo nos dirigíamos a campesinos, es decir, hemos analizado estrategias campesinas. ¿Por qué los campesinos siguen en esa situación, incluso empeorando año tras año? Porque no solo hablamos de alimentación, y yo creo que se ha dicho ya en varias ocasiones, estamos hablando de alimentación adecuada. Es decir, que alimentarnos como queremos alimentarnos y no como nos están imponiendo que nos alimentemos. Y aquí entran ya, bueno, muchas cuestiones de acuerdos comerciales y de otro tipo de temas que son también de políticas, que creo que también es interesante incorporarlo en el debate. Y bueno, no quiero extenderme más. Quizá mañana también estaré por aquí y podemos ampliar un poco lo que podemos aportar a la red, pero desde ya mi felicitación y nuestra disposición para incorporarnos a ella. Gracias. Sí, buenos días. Yo estoy aquí con un triple sombrero y lo cuento para que me ubiquen y en el sentido que pueda colaborar pues lo tengan en cuenta. Soy José María Medina, director de una ONG pequeña española que se llama Prosalus, que está muy especializada en el derecho a alimentación, desde hace más de 15 años trabajando en este tema. Por la vinculación con Prosalus, coordino desde hace varios años una campaña compartida por varias ONG españolas que se llama Derecho a la Alimentación Urgente, y que, entre otras cosas, viene manteniendo desde hace 11 años un portal especializado, un portal web especializado en derecho a alimentación, con muchísimo contenido sobre la materia, que está a disposición de quien quiera utilizarlo, que es derechoalimentación.org. Y en tercer lugar, soy profesor asociado de la Universidad Loyola Andalucía en el grado de Relaciones Internacionales, con una asignatura de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y al mismo tiempo haciendo el doctorado en desarrollo allí en la universidad sobre la temática del derecho a la alimentación. Con lo cual, entusiasmado con la actividad y con la oportunidad de compartir tanto con la gente del Frente Parlamentario como con el Observatorio. A mí me parece que es muy interesante que pueda haber una iniciativa parecida en España. Hemos estado viendo en estos últimos años cómo, de la mano de la crisis alimentaria, han ido aflorando y agravándose situaciones de vulnerabilidad alimentaria en nuestro país, cómo ha habido retroceso de los poderes públicos en sus obligaciones vinculadas al derecho a la alimentación,
ha habido paso adelante de iniciativas de sociedad civil, bancos de alimentos, despensas comunitarias, etcétera, pero la obligación es estatal, es fundamentalmente estatal, de respetar, proteger y garantizar, y ahí habría mucho que hacer, ¿no? El retroceso se está produciendo en muchos derechos económicos, sociales y culturales, y probablemente un observatorio como este puede poner en valor lo que significa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y lo que en cada Estado se debe hacer al respecto. Y me parece que el hecho de que pueda arrancar este observatorio de la mano de la experiencia latinoamericana es una muy bonita experiencia de cooperación sur-norte, que ya va siendo hora que también las tengamos, ¿no? De poder aprender de ustedes. Ustedes llevan ya una trayectoria larga, han dado muchos pasos que nos han estado contando esta mañana, y nosotros podemos ir a aprender muchísimo de toda esa experiencia para lo que luego nosotros tengamos que hacer aquí. En España hay situaciones de vulnerabilidad alimentaria, hay situaciones de malnutrición, como estaba señalando la profesora, por exceso, por desequilibrio alimentario, por el tipo de pautas publicitarias que nos bombardean y con unos problemas de sobrepeso y obesidad en nuestra sociedad rampantes, ¿no? Ahí hay mucho que decir desde el enfoque del derecho humano a la alimentación, y por eso yo creo que un observatorio de este tipo es muy importante. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, yo soy Miguel Ángel Martín, soy profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Sevilla, pero yo soy también cordobés como los dos que me han antecedido, ¿no? Y la verdad que era jovencito y me acuerdo, y fue en febrero de 2006, que en Córdoba, iniciativa de la Diputación junto con la universidad, se creó una primera cátedra de estudios contra el hambre. Y me acuerdo que hicimos un primer seminario y un poco, vamos, yo mero espectador, y surgió de allí porque estuvo Graciano da Silva junto con Andrés Botrán de Guatemala, estaba también José Esquina, que fue el director, que estuvo muchos años en FAO, y surgió de allí un poco la idea, contaba Graciano da Silva, de que se iba a empezar esa iniciativa de América Latina sin hambre, réplica de Hambre Cero, ¿no?, del programa, hombre, que ha mostrado resultados. Y claro, y mirar todo lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora con el fortalecimiento que tiene, porque de la universidad en todos los aspectos, es algo envidiable y muestra esa capacidad latinoamericana de hacer las cosas, de llevarlas a cabo, de empeño y demás, cuando es verdad que aquí en España casi desde entonces hemos ido para abajo en retroceso, y aquí pues la Universidad Española pues ha estado pues debilitada, prácticamente no hay de nada, pues por tanto coger esa fuerza de lo que habéis hecho, pues la verdad que sería muy interesante. Y bueno, yo por lo que respecta a la universidad en la que estoy, en la Universidad de Sevilla, mañana mismo estoy llamando, hombre, a los vicerrectores para que formen parte de la misma y demás, ¿no? Y por eso, y claro, y es muy interesante porque esto es muy interdisciplinar y demás, y es, por ejemplo, de otra iniciativa que también vuelve a surgir de América Latina y que es sumamente interesante, y en este caso viene de la mano de Bolivia, y es la Declaración Universal que se está negociando en Naciones Unidas para aprobar una Declaración Universal de Derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en el mundo rural, que es también un tema clave, porque es que aquí todo se tocan muchos palos, ¿no? Y es un tema que está liderando Bolivia, están todos los grupos campesinos, ya la Unión Europea ha empezado a negociar, Estados Unidos nada, pero bueno, esto es un proceso, ¿no? O sea que también es interesante en esa línea. Hombre, ya por último, pues bueno, estamos preparando un grupo también de investigación, un proyecto de estos hombres de investigación para el Ministerio Español de Investigación. Está la convocatoria que se cierra en unos días, y que es también de un tema que toca en esta línea de derecho de los campesinos, y va a versar sobre derecho a la tierra, ¿no? Derecho a la tierra y régimen de las tierras públicas, de los comunes, de las tierras comunitarias y demás. Y digo, bueno, pues ahora, a ver, también me pondré en contacto con vosotros, digo, para enseñaros el proyecto, y hombre, si también, hombre, queréis participar, y incluso si me podéis dar una carta, una de estas de apoyo, pues magnífico y demás. Por eso, bueno, por ese trabajo en red, ¿no? Así que ahora buscaré. Gracias. Buenos días, ya casi buenas tardes. En primer lugar, felicitar al Observatorio de Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe
porque gracias a todo el trabajo también que habéis hecho, creo que podemos adelantar pasos aquí, ¿no? Y en este espacio de diálogo y de compartir vamos a aprender y vamos a avanzar mucho, ¿no? También quiero felicitar al grupo impulsor del Observatorio del Derecho a la Alimentación aquí en España, aunque nos han nombrado también como parte de... venimos de la Universidad Politécnica de Valencia, con José María García Álvarez Coque, mi compañera Gloria Domenech y yo estamos un poco apoyando también este proceso desde la Politécnica. Y quería solo anotar algunas cosas así como universidad, ¿no? Estamos en la Escuela de Agrónomos, somos del Departamento de Economía y Ciencias Sociales y eso a veces nos abre o nos restringe ciertas miradas, ¿no? Por eso la importancia de la multidisciplinaridad intersectorial también, ¿no? Creo que a veces estamos muy acostumbrados como universidad a ver, y sobre todo los que somos parte de o los que sois parte de ella desde hace tiempo, en investigaciones, estudios importantes y necesarios, y sin ellos es más difícil avanzar, pero también cara hacia adentro como universidad, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque hablamos mucho cara hacia afuera del derecho a la alimentación, de seguridad alimentaria y nutricional, de justicia alimentaria, pero luego yo en el currículum, discúlpenme, pero todavía no he visto ningún cambio. Yo ahora estoy dando clases y estoy dando exactamente el mismo currículum que me dieron a mí hace 15 años quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo dar ese paso hacia el interno también y cómo cambiar nuestros propios procesos internos, ¿no? Si se están incorporando, no es que no se esté haciendo, si se están incorporando este tipo de nociones, pero incluso dentro de nuestro departamento, en lo que probablemente muchos compañeros, muchos grupos de investigación, tocamos de una manera tangencial el derecho a la alimentación, no forma parte del marco teórico. Disculpad, excepto mi investigación, que si pongo el título de Derecho a la Alimentación, ¿vale? Yo sí que lo pongo, pero soy una gota en el océano, ¿no? Y mis compañeros también hablan de esto, pero no lo utilizan como marco referencial, ¿no? Y quizás podría ser un impulso más, ¿no? Y sobre todo, ¿qué estamos formando? ¿A quién estamos formando y cómo los estamos formando y en qué? ¿No? Eso yo creo que es importante y a veces se nos escapa, ¿no? Si hablamos hacia afuera y no hacia adentro. También como Universidad Politécnica de Valencia estamos participando en todo el proceso que hay en Valencia, que como sabéis somos capital mundial de la alimentación este año, por suerte, por desgracia, creo que es una oportunidad bastante interesante y hay varias iniciativas que se están creando en Valencia alrededor de todo este marco, ¿no? Y dentro de ello, como Universidad Politécnica, estamos participando en un grupo que incluye organizaciones sociales, movimientos sociales que tienen mucha trayectoria en estos temas. El gobierno local, obviamente, está empujando y la universidad, a través de una cátedra y a través de mí misma y tal, estamos participando en este proceso y estamos aportando algo, ¿no? O sea, nos estamos sumando a procesos reales en la actualidad. O sea, en el momento, ¿no? En el momento en el que estamos. Que eso a veces se nos escapa como universidad. O sí lo hacemos, ¿no? Pero creo que hay que tenerlo mucho más claro, ¿no? Y luego, esos conceptos de cómo marcamos el derecho a la alimentación en algo claro, como puede ser el Pacto de Milán, en políticas urbanas alimentarias, pero más allá de lo urbano, que a veces se nos olvida que no somos ciudades, somos territorio, y cómo se liga lo urbano con lo rural y esos espacios indefinidos, ¿no? O sea, que somos territorio mucho más allá que ciudad, y eso también estamos intentando trabajarlo y darle un contenido más académico, junto a todo el movimiento social que hay, que ya llevan trabajando muchos años, ¿no? No podemos ignorar todo el trabajo que hay en nuestros territorios, teniendo en cuenta también el sector privado, que también está haciendo cosas, ¿no? Y también se está colaborando con ellos. Y algo que también está ahora muy en auge y que tiene mucho que ver, y también estamos como en ese proceso, ¿no? Todo el tema de economía circular, ¿no? Como muy bien comentaban las compañeras Amparo, Cecilia, creo que lo comentaba, el tema de desperdicios, ¿no? Algo que no había, ¿por qué no nos habíamos fijado hasta hace poco, ¿no? O sea, eso no puede ser. 1/3 de lo que producimos se está tirando a la basura. En España tiramos 1.000 euros a la basura cada año, cada familia. Estudios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, ¿vale? Entonces, creo no solo hablemos, pongámonos las pilas, y yo creo que se está haciendo, ¿no? Se está haciendo y esta iniciativa del observatorio en España, con todo lo que se pueda beber del de América Latina, es muy importante, ¿no? Para estar ahí.
Así que enhorabuena y gracias por la invitación también. Bien, mi nombre es José Ramón Mauleón, soy de la Universidad del País Vasco. Yo he trabajado aspectos relacionados con el consumo de alimentos en el Estado y me gusta este enfoque porque se entiende el derecho a la alimentación no solamente se habla de un aspecto cuantitativo, que haya alimentos suficientes para que no haya hambre. Ya se ha hablado de la causa de la distribución, que ya la hay, sino que el problema es otro, pero sobre todo veo que se hace énfasis en aspectos más cualitativos, como por ejemplo, quién alimenta. A mí el caso de Bolivia me ha parecido muy interesante, cómo se puede conseguir alimentar con alimentos próximos locales y generando empleo. Luego, yo creo que no basta solamente con que las personas tengan una dieta adecuada, sino también cómo lo vamos a conseguir, porque si vamos a conseguir la dieta adecuada trayendo maíz de Estados Unidos, pues quizás no es la mejor solución, porque vamos a generar otro problema, ¿no? Entonces yo creo que, y ligado con la economía circular, que yo creo que es otro elemento importante. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien el enfoque. Creo que la alimentación, en el caso español, hay que problematizarla porque hay muchos problemas por la mala alimentación que tenemos aquí. El derecho a la alimentación, una alimentación adecuada, no solamente es en cantidad, sino aquí tenemos problemas de salud muy fuertes, aparte de que hay colectivos que lo pasan mal. Hay problemas de salud muy fuertes con una mala alimentación, problemas ambientales muy fuertes. Estamos desertizando ciertas zonas. Unas zonas están produciendo mucha verdura aún con un coste social muy grande y un impacto ambiental muy grande, y otras zonas los agricultores están desapareciendo. O sea que tenemos que ver la alimentación, como se ha indicado, de una forma global y que hay que alimentar a la población para que tenga una dieta adecuada y mirando de reojo las consecuencias ambientales y sociales que tiene la forma de producir. Yo creo que encaja muy bien este enfoque. Yo creo que puede ser aire fresco que nos permita también, en el caso de España, ver las cosas de una forma distinta y mejor a como se están viendo ahora. Hola, buenas tardes. Yo me llamo David Pereira, soy profesor de Planificación Territorial y Ordenación del Territorio, entre otras cosas, en la Escuela de Agrónomos de aquí. También soy miembro del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano, como CELIA, y recientemente he coordinado un estudio que ha realizado el MAPAMA sobre la línea de base de su alineamiento con los ODS, no solo en los temas de alimentación, sino en todos los temas de problemática ambiental de la industria. El MAPAMA en España es agricultura, pesca, alimentación y medio ambiente, o sea que cubre muchos sectores, todos ellos muy interrelacionados, entonces ha sido un trabajo muy interesante. Tengo muchas cosas que decir. En primer lugar, felicitar tanto a la asistencia de la red en sí mismo, a los promotores del evento aquí, entre los cuales veo a algunos alumnos, cosa que siempre me motiva mucho, antiguos alumnos. Y también hay una cosa que quiero felicitar expresamente, que es por el peso político que se obtiene y la talla que se ve en el peso político obtenido, que es una cosa que a veces aquí, donde parece que el derecho a la alimentación es un tema como olvidado y que recientemente ha vuelto a emerger, pues es un tema que es muy de agradecer, ¿no? Es decir, no sé si aquí lograríamos un frente parlamentario como el que se ha logrado en esta red, y creo que sería una cosa que impulsaría muchos otros procesos. Quería decir así muy brevemente algunas pinceladas de cosas, porque él ha preguntado ¿cómo se ve esto aquí, no? Yo lo veo un poco las cosas con el sesgo que tiene el estudio que hemos coordinado, y quería trasladaros algunas de nuestras conclusiones porque creo que pueden ser importantes. La primera que es fundamental es la realización de un mapa de agentes, pero no un mapa de agentes
por poner agentes e instituciones, sino un mapa de agentes orientado a algo muy específico. En la resolución de este problema hay que aumentar el mapa de agentes. ¿Y por qué digo esto? Creo que lo digo con algún fundamento. Pues porque cada acción que nosotros hemos identificado de lo que se hace, en este caso concreto en el MAPAMA, pero en otras administraciones, que ha tenido un impacto mayor del esperado, siempre ha sido porque ha involucrado agentes que en principio no estaban claramente definidos en ese mapa. Podemos poner ejemplos de colectivos artísticos, de meter a los consumidores en problemas de producción o cosas que van más allá. Y realmente la magnitud del problema y las interrelaciones del problema que se ven muy claras con otros problemas, el ambiental, el energético, el cambio climático, el proceso de urbanización, requieren realmente de soluciones, que es la segunda cuestión, que están claramente en el campo de lo que no es convencional, de lo que no llevamos haciendo. Es decir, tenemos que utilizar la experiencia que tenemos, pero para buscar nuevos enfoques y nuevos ámbitos de trabajo. La segunda, que ha salido también aquí, pero que quiero resaltarla, es que hay que trasladar, y para mí eso es muy importante, no solo el tema del escenario actual, porque en los últimos años es verdad se han conseguido éxitos, al menos en lo cuantitativo, pero hay unos escenarios que se ciernen en nuestros procesos, tanto en los políticos como en los ambientales a la escala global, que ciernen muchas incertidumbres. Aparte de los obvios problemas en el ámbito político, yo señalaría cambio climático, que también ha salido aquí. En la mayor parte de los países americanos donde trabajamos son países su sistema alimentario está tremendamente expuesto, pero además es que también está expuesto el de determinados países ricos y nuestra capacidad de compra puede alterar profundamente los mercados. Y el segundo es el proceso de urbanización. Por eso me parece muy interesante que el Observatorio en España haya cogido el Pacto de Milán, porque ese Pacto de Milán tiene que tener un verdadero impulso político. Nosotros estamos recibiendo en el ITD un montón de demandas de qué hacemos con los sistemas alimentarios en las grandes ciudades que se están consolidando en el espacio latinoamericano, pues imagínense todo lo que tienen, ¿no? Desde México, Brasil. Ese ámbito es importante, tanto lo que decía la compañera de Valencia, relacionarlo con su entorno, como también generar la propia capacidad productora de alimentos dentro de las ciudades, o sea, algo que estrecha mucho más la producción y la alimentación. Muchas gracias. Muy buenos días, soy Sergio García de CEDEU Rey Juan Carlos, profesor de Sociología y Desarrollo Social y Económico. Y nada, 3 ideas muy breves. La primera es que la universidad mía está totalmente dispuesta a promover también la red y vincularse y apoyarlo. Lo segundo es a nivel personal, yo he estado muy conectado con el mundo del desarrollo social y económico y sigo, ¿no? En Colombia, en Honduras, en Israel y en España principalmente. Y lo tercero es que el interés principal mío es los programas específicos, programas sobre todo que conduzcan a procesos de aprendizaje colectivos acerca de la generación de modelos alternativos de organización política, social y económica, que es como el meollo del asunto para la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Así que gracias por invitarme y un placer poder estar aquí con todos. Sí, hola, buenas. Uy, no se le debe quedar algo. Aquí, ¿no? Se oye, ¿no? Sí, yo soy Elena de Luis, de la Universidad Carlos III de Madrid, y quería apuntar entre algunas de las líneas también de investigación que a mí me parece muy importante y relevante en estos momentos es todo el ámbito también de los tratados internacionales de libre comercio, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que tanto para países de América Latina y Caribe como también por parte nuestro, ¿no? Desde un país también de la Unión Europea, realmente son tratados que están impactando enormemente, que tienen un impacto muy importante también en el derecho a alimentación y otros muchos derechos humanos, ¿no? Entonces me parece, precisamente porque estamos hablando de una red que tiene, digamos, una pata muy importante en América Latina y otra acá, yo creo que sí que es importante, ¿no? En España estamos próximos a ver la ratificación del CETA, por ejemplo, ¿no? Esta semana, y entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta el ámbito de las políticas comerciales, ¿no? Que impactan enormemente en el derecho a la alimentación, y luego también el papel de las empresas transnacionales, ¿no? Muchas empresas europeas o españolas, por ejemplo, están también generando
un importante impacto en el derecho a la alimentación de poblaciones de América Latina, ¿no? Entonces yo sí que creo que puede ser un ámbito también relevante, ¿no? Por lo menos, no sé en qué momento, ¿no? Porque son muchos los ámbitos de investigación, pero sí que me parece muy importante tenerlo en mente, ¿no? Gracias. No sé, ¿se oye? Sí. Bueno, yo quisiera empezar agradeciendo a los organizadores el evento. Mi nombre es Juan Manuel Goy, yo soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una universidad que llega a muchísimos alumnos e incluso parte de ellos en Latinoamérica. Bueno, yo me voy de aquí entusiasmado, y quiero agradecer especialmente a Celia que por temas personales y por amistad personal me invitara. Claro, yo soy mucho más teórico que muchas intervenciones que he visto aquí. Yo hablo desde la teoría de los derechos humanos, pero es un tema al que yo me he acercado recientemente porque soy miembro de un grupo de investigación que se ha creado en Ecuador sobre la exigibilidad y validez y eficacia de los derechos reconocidos en las nuevas constituciones del nuevo constitucionalismo latinoamericano, y me ha llamado mucho la atención el tema. Por lo tanto, yo quiero manifestar mi compromiso personal con la OEA de España y, en la medida en que pueda, pues llevar a mi universidad a que sea una de las que también colaboren en esta red, que creo que es un tema fundamental. Y agradecerles de verdad su presencia y que nos cuenten la experiencia que han tenido en América Latina. Muchas gracias. Aquí. Sí. Bien, vale, pues por mi parte, muy brevemente, me sumo a todos los agradecimientos que se han hecho por quienes me han precedido en la palabra, por hacer posible que estemos hoy aquí escuchando todas estas cosas tan interesantes que estamos asistiendo a ellas. Por concretar, yo he visto que se abren infinidad de campos para desarrollar líneas de colaboración, de trabajo conjunto, no solo entre las universidades españolas, sino también con todo lo que representan ustedes. Mi aproximación al tema viene de, bueno, formo parte de grupos de investigación y de redes de investigación en España, con otros grupos de investigación de universidades públicas, pero también con algunas universidades latinoamericanas, en el tema del desarrollo urbanístico sostenible, todo lo que ha sido la contextualización de la urbanización, en particular entre nosotros en España, ha olvidado por completo a la ciudadanía, y no solo a la ciudadanía, sino al medio rural, al mundo rural, y desde ahí toda la conexión que tiene con el derecho a la alimentación. Bueno, yo lo que quisiera es simplemente plantearles una cosa, porque no lo he oído en ninguna de las intervenciones que se han venido sucediendo. Y quiero trasladárselo porque creo que la potencialidad institucional que ustedes representan en tanto que observatorio no nos cabe, no llegamos en absoluto a las universidades ni a los grupos de investigación. Conexionar para recoger todo lo que pueda ser la potencialidad que los ODA representan, la conexión con lo que se hace en el programa Un Hábitat, el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, que desde ahí tienen absolutamente olvidado al tema de lo que representa el derecho a la alimentación que ustedes trabajan. Gracias. No, bueno, de agradecerles y efectivamente aquí hay algo que reconocer, que realmente es el conocimiento. En algunas ocasiones nos han hecho insinuaciones que los políticos dicen que hacemos proyectos y hacemos un copy-page, y no sé si algunos otros lo harán, y quienes lo hagan me parece que es irresponsable, porque efectivamente las condiciones de los proyectos se ajustan a las condiciones de cada país, y en el caso especial de nosotros que vivimos la experiencia, por lo menos le cedimos la oportunidad a las personas que realmente manejan el tema con su conocimiento máximo, de que ellos pudieron ser los que construyeron toda la parte de literatura, ¿verdad? Y encontramos situaciones súper interesantes, cómo impacta una palabra, porque ustedes saben que en un parlamento tenemos nuestra parte técnica, pero son
especialistas técnicos que a como resuelven el problema del proyecto del azúcar y el proyecto de la vaca y el proyecto, o sea, al final ellos lo que es únicamente es la parte por la cual a ellos se les contrata, pero ellos no son las personas más idóneas para saber el fondo del contexto del proyecto y la visión que en realidad se busca tener para todo un país. Luego el proyecto pasa a otro departamento que se llama redacción y ortografía, que es cuando la mujer le dice, no, no va la A, va la O, no, mire, no va la R, va la S, ¿verdad? Entonces es toda una novela. Pero al final es la contraparte cuando tenemos un equipo que conoce el fondo del texto. Y aquí es donde, ustedes lo acaban de decir, unos dicen, yo soy esto, yo soy el sociólogo, yo soy el planificador, yo soy, o sea, realmente aquí es donde hacemos un excelente matrimonio, ¿verdad? Nosotros que somos los que ponemos el proyecto a corriente legislativa, pero en compañía de un equipo profesional que realmente nos está dando una excelente orientación y la visión tiene que cambiar. Nosotros somos una sociedad de la cual hoy todos debemos de participar en la toma de decisiones y la dirección de realmente qué es lo que queremos para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Marlene. Senador Hugo. Bueno, hay temas que ustedes acá abordaron y que a mí me gustaría, pasaría horas. Aquí una intervención se refirió, por ejemplo, al problema de la tenencia de la tierra. Es un problema dramático en la región, en América Latina. Yo vengo de un país donde el 82% de las tierras cultivables están en manos del 2% de la población. Por eso yo creo que en la lucha contra el hambre se ha avanzado mucho. Ya lo destacó la senadora Calderón. Pero la lucha por una sociedad contra la pobreza y la extrema pobreza aún es una tarea muy larga, muy larga. El tema de la tenencia de la tierra genera desigualdades tremendas. El caso de esto que voy a decir afecta a varios países, también a Brasil, pero voy a referirme al caso de Paraguay, en donde yo en estos días cité mucho estas cifras. Paraguay, que siempre fue un país productor de alimentos, verduras, frutas, hortalizas, de la agricultura campesina o la agricultura familiar campesina. Hay un debate ahí con la vida campesina. Pero bueno, hoy día el territorio de la agricultura familiar campesina se redujo al 50%. O sea, desplazada esa agricultura por los agronegocios, el avance de los agronegocios. Entonces uno tiene un país como Paraguay en este momento donde dice, Paraguay hoy es el sexto exportador de carne en el mundo. Le estamos compitiendo a Uruguay. Pero ese modelo que produce carne, que exporta carne, dice Paraguay es el país, el octavo, creo que está el séptimo, octavo país exportador de soja. Pero ese modelo produce más pobre. Ese modelo produce más pobre. Entonces hay mucho que debatir. Por eso decía, me pareció muy importante que citen este problema de la tierra, la tenencia, el territorio. Finalmente es una disputa por territorio. Y quiero vincular esta disputa por territorio con lo que decía, creo que la penúltima intervención, que también yo señalé acá en varias reuniones que tuvimos. Y acá salió el tema de las multinacionales. Pero yo quiero aclararle que para mí siempre en primer lugar es la responsabilidad de los gobiernos. Son los gobiernos los que o se corrompen o permiten
como ustedes quieran. Pero así como es responsabilidad nuestra en la región, acá también, acá la compañera ya señaló, hay una responsabilidad que hay que debatirlo dentro de la Unión Europea, más difícil dentro de los Estados Unidos. Hay multinacionales que tienen muy buenas prácticas dentro de la Unión Europea. Y esas mismas multinacionales saliendo de la Unión Europea violan todas las buenas prácticas desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de la evasión tributaria, desde el punto de vista laboral. Pero ese es un debate, así como es una lucha nuestra en nuestros países. Alguna vez alguien inició un debate que no se extendió mucho más, no sé si es correcto o no, decía, pero estas empresas, ya que hablamos de la globalización, que violan leyes medioambientales, tributarias, laborales en otras partes del mundo, ¿por qué no son sancionadas en sus respectivos países? Ya sé, deberían ser sancionadas también en nuestros países, por supuesto, no estoy evadiendo esa responsabilidad, ese compromiso. Me mostraron hace pocas semanas un estudio de estas grandes multinacionales que se dedican a la exportación de la soja, porque son los productores los que venden a las multinacionales que están en la región, en los países de la región, venden ese producto, la soja, y son las multinacionales las que finalmente exportan. Y me mostraban el esquema. Por ejemplo, exportan país de origen Paraguay. Ahí Gloria va a saber lo que voy a decir. Esa empresa exporta no directamente a China o dentro de la Unión Europea, no, exporta a Uruguay. ¿No sabía eso, Gloria? ¿Por qué? Porque muchas filiales están en Uruguay. Entonces esa empresa, al vender a su filial, es como un precio de referencia. O sea, hay una conveniencia de precios para generar una evasión tributaria, porque finalmente la exportación no viene del país de origen, sino que viene del segundo país. Esa es una práctica de las multinacionales. Cito esto como la compañera ya citó ese tema de las multinacionales. Bueno, me encantaría hablar mucho de este tema, pero acá la senadora Calderón, que es nuestra coordinadora, tiene que hacer las apreciaciones finales. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, yo querría comenzar por el final. El año próximo, aquí en España, tenemos un gran reto, hacer una cumbre mundial contra el hambre. Y este reto, como dijo, tiró el guante Alberto Fabra y José Luis Torres, legisladores españoles, uno de ellos de Valencia, por cierto, universitaria e investigadora. Y eso implica que estemos juntos, ustedes y nosotros, el próximo año. Hemos asistido a África, a la región del Sahel, para convocar acompañados de FAO o llevados de las orejas de FAO, ya no sé, pero ya hay un esquema de alianza panafricana contra el hambre. Ya se ha ido al Japón a impulsar este esquema de parlamentarios contra el hambre. Y creemos que no podemos avanzar mucho más sin ustedes. Todo lo que han estado diciendo, ustedes lo saben. La problemática real y de fondo, ustedes la han estudiado, la tienen ahí en sus tesis doctorales, y lo malo es que sigamos divorciados. No, nosotros caminamos ahí, ahora podríamos empezar nuestro lado de quejas, de este lado del mostrador, quien habla de la sustentabilidad o no de México y de la falencia en la certidumbre de la tierra. Lo saben ustedes y lo han guardado, y lo sabemos nosotros, y hemos perdido las batallas porque vamos solos. Así que dejemos de estar de un lado y del otro del mostrador y vayamos juntos.
Seguramente tendremos muchas más voces con ustedes respecto de cómo reducir el hambre, cómo llegar a los problemas de fondo y buscarles solución. Y querría quedarme con esto. Ustedes tienen la sabiduría, ustedes han estudiado, ustedes tienen en sus tesis doctorales o sus investigaciones ahí, seguramente muy guapos en un libro o en un disco su tesis, y acuden a eventos muy científicos, pero ahí no caminan. Necesitamos estar juntos en que ustedes nos retroalimenten, estén cerca de nosotros cada vez que una ley está o no está en corriente, como dice Marlene. Pero querría hacer un señalamiento final. Esta gran omisión del hábitat o del summit que hubo del hábitat en Ecuador el año pasado. Se olvidaron de la tenencia de la tierra y del campo. Hoy se habla en hábitat del derecho a la ciudad, pero el derecho a la ciudad también lo tienen los habitantes del campo y migran a las zonas urbanas porque no se les respeta en su vida integral y no se les gestiona su derecho a la ciudad en el propio campo. Nosotros tenemos este reclamo, lo hemos hecho muy solos también, porque en nuestros países la gran mayoría o esta ola de urbanización se ha olvidado del campo, les han pasado encima en sus decisiones, la posesión, por ejemplo, de la tierra social en nuestro país, hablando de, podrían ser riquísimos en un montón de cosas si se les respetara en su derecho a la tenencia de la tierra. Tienen la tierra, pero no tienen el derecho al crédito, pero no tienen el derecho a la infraestructura hídrica, pero los grandes productores se quedan con los millones de metros cúbicos concesionados para la producción, pero los grandes productores… Yo creo que entre todos nos hemos olvidado de la tierra, de los poseedores de la tierra, y por eso estamos mirando hacia el derecho a la ciudad en las zonas urbanas, pero el derecho a la ciudad también la tienen los productores que viven en el campo y también tienen derecho a vivir en condiciones dignas. Y si ustedes y nosotros marchamos juntos, encontraremos esta vía de alianzas entre la ciudad y el campo, para que ellos puedan vivir con este ejercicio del derecho a la ciudad en el campo y nos alimenten directamente, evitando los grandes intermediarios, los grandes estándares de los supermercados que tienen manzanas del mismo tamaño, jitomates del mismo tamaño, mangos del mismo tamaño y que no tienen sabor, no tienen… Y en cambio los productos cultivados en los pequeños territorios saben rico, nutren mucho más y son más limpios. Así que vayamos a esta alianza, recuperemos el derecho a la vida en el campo en condiciones suficientes y seguramente que todos estaremos mejor. Nos encontramos en la cumbre mundial, ojalá escojamos temas que ustedes nos ayuden a diseñar, porque nosotros queremos acabar con el hambre, queremos que sea justiciable el derecho a la alimentación, pero ustedes nos han dicho en este breve repaso toda la sabiduría que tienen y que podrían compartirnos para caminar en ese sentido y no tener políticas erradas o erráticas sobre la alimentación, el derecho a la alimentación y el derecho a vivir dignamente en el campo. Muchísimas gracias. Aquí vamos a seguir compartiendo.